Deseando que esté a gusto con su proceso de aprendizaje con las aulas virtuales de Global Business Surgeons, le presentamos este quinto video tutorial de nuestro módulo de Excel avanzado, en donde hablaremos sobre indicadores financieros utilizando las herramientas del software Microsoft Excel. Arranquemos. Lo primero que tenemos es dos sistemas de amortizaciones, con lo cual deberemos hallar los saldos finales que se terminarán pagando por cada una de esas dos formas de amortización. Tenemos una amortización decreciente con abonos iguales a capital y otro por anualidades que es con cuotas iguales. Recuerde que para cualquier amortización es indispensable conocer el monto del crédito, la tasa de interés cobrada y el número de periodos. Para esta amortización, como se dice que es de abonos iguales a capital, lo que vamos a hacer es coger el monto inicial y lo vamos a dividir entre 6 periodos iguales. Fijamos con F4 y luego estiramos hasta el final. Ahora, para el saldo a capital, lo que vamos a hacer es tomar el monto inicial y le vamos a restar cada uno de los abonos de capital ejecutados por periodo. O sea, aquí tomamos el saldo anterior y le vamos a restar entonces el abono a capital de este periodo. Ahora sí podemos estirar la fórmula y nos daremos cuenta que al final nos da 0 el saldo de capital. Ahora, para los abonos a intereses, primero tomamos el monto, lo multiplicamos por la tasa de interés cobrada y eso nos da lo del primer periodo. Luego tomamos el saldo de capital anterior, lo multiplicamos por el interés, lo fijamos con F4 y estiramos. Finalmente se dice que el valor de una cuota es abono a capital más abono a intereses. Si nos damos cuenta, por eso se llama amortización decreciente, porque el valor de la cuota va disminuyendo. Usamos autosuma y nos da el valor final. Ahora vamos a la amortización por cuotas iguales. Para ello sí vamos a utilizar fórmulas específicas de Microsoft Excel. ¿Qué son cuotas iguales? Haz de cuenta el crédito de un automóvil, donde te dicen que siempre van a haber cuotas que no van a variar con el pasar de los años. Para abono a capital, en este sistema de amortización vamos a utilizar pago PRIN, acá, en donde vamos a establecer los parámetros de la siguiente manera. Tasa, cogemos esta, la vamos a fijar, punto y coma. Periodo, vamos a decirle que este es el primer periodo, sin fijarlo, punto y coma. Número de periodos 6, vamos a fijarlo, punto y coma. Valor actual, vamos a poner el monto inicial, pero con el valor menos, y lo fijamos, y ese valor menos es porque es un desembolso, es negativo, y vamos a decirle que a final del periodo, o sea, mes vencido. Y estiramos. Ahora, para abono a intereses, vamos a utilizar la fórmula pago int, donde vamos a repetir los parámetros de una manera muy similar. Tasa, la fijamos, periodo 1, número de periodos 6, fijamos, valor actual menos el monto, fijamos, y decimos final del periodo. Y listo. Estos serían los abonos a intereses. El saldo a capital, lo mismo que establecimos inicialmente. Monto menos el abono de ese periodo y después saldo anterior menos el abono de este periodo hasta que nos dé 0. Vamos a verificar, nos tiene que dar las cuotas iguales de abono a capital más abono a intereses. Y efectivamente nos dan cuotas iguales, quiere decir que este sistema de amortización está bien realizado. Utilizamos autosuma y nos damos cuenta que es más económica la amortización decreciente, aunque el valor de su primera cuota es superior. Veamos ahora otro aspecto que son las tasas equivalentes, que este es un tema que financieramente se utiliza mucho. En esta primera tabla queremos pasar de una tasa del 1.5% efectivo mensual a efectivo anual. ¿Qué hay que tener en cuenta? La conversión de tasas en Excel
de efectiva a nominal y de nominal a efectiva, siempre va a pedir la tasa equivalente, ya sea efectiva a nominal, para pasarla a la otra. Quiere decir que si la vamos a pasar de efectiva a efectiva, primero tenemos que coger este 1.5% y pasarla a nominal para después sí utilizar la fórmula de Excel para pasarla a efectiva. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la tasa y la vamos a multiplicar por 12 porque es una tasa mensual, entonces la queremos en términos nominales, pero capitalizables mes vencido. Entonces nos da 0,18. Ahora sí aplicamos la fórmula de Excel, que ¿cuál es? Es int efectivo y nos va a pedir la tasa nominal, sombreamos esta, número de periodos por año, 12 meses en un año y listo. Tenemos nuestra tasa efectiva anual. Ahora, queremos pasar de una tasa del 16% nominal capitalizable trimestre vencido a efectiva anual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, interés efectivo, tasa nominal sería 0.16 y número de periodos por año, 4 trimestres al año, y me da 16,99%. Ahora vamos a hacer el proceso invertido, entonces cogemos ahora tasa nominal, vamos a utilizar ahora esta ecuación, cogemos esta y decimos número de periodos por año, 4 trimestres al año, y me da la del 16%. ¿Se dan cuenta cómo nos devolvimos? Finalmente vamos a pasar de nominal a nominal. Como les dije, siempre para, digamos, si voy a calcular tasa nominal en Excel, pues me va a pedir la efectiva equivalente. Entonces, primero tenemos que hallar el interés efectivo de 0,33 y como es nominal capitalizable en mes vencido, entonces lo tomamos con 12 y me da este valor. Ahora sí le vamos a aplicar tasa nominal. Para retornar a la nominal, cogemos esta efectiva y como es trimestre vencido, ahora lo vamos a tomar 4 trimestres al año y tenemos esta tasa del 33,92%. Finalmente, vamos a hablar de indicadores de rentabilidad. Entonces, acá tenemos los flujos de caja de 3 proyectos y vamos a recordar algunos de los términos denominados acá. El WACC o costo de capital promedio ponderado es la rentabilidad mínima que espera ganar un inversionista por dejar su dinero en ese proyecto. La TIR es la tasa interna de retorno que determina el rendimiento que obtiene ese inversionista sobre ese proyecto. Quiere decir que si la TIR está por debajo del WACC, se está perdiendo antes dinero porque se está invirtiendo un 15%, ese es el costo de conseguir el dinero, y si la TIR es inferior quiere decir que va a rentar por debajo de lo que a ese inversionista le costó conseguir el dinero, por lo cual no sería rentable. El valor presente neto es traer todos los valores de estos ingresos al día de hoy para determinar con esa inversión inicial cuánto dinero me generaría ese proyecto a futuro al día de hoy. Y aquí tenemos una casilla de viabilidad. Entonces, para la TIR es algo tan sencillo como escribir TIR igual y tenemos que sombrear todo el flujo de caja, incluyendo la inversión inicial o el egreso. Y listo, ahí tenemos las TIR. Para el valor presente neto, entonces vamos a utilizar la ecuación igual BNA, donde la tasa, vamos a decir que es el WACC, vamos a fijarla con F4 para que cuando estiremos la fórmula no haya ningún problema. Sombreamos los valores de los ingresos y después tenemos que restarle la inversión inicial. Como en los flujos de caja que tenemos acá la inversión inicial está negativa, entonces le ponemos sumar, que eso pues es lo mismo que restar. Y entonces vemos que el tercer proyecto nos da un valor presente neto negativo. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Porque la TIR está por debajo del WACC. Quiere decir que se está perdiendo rentabilidad. En esta casilla de viabilidad vamos a aprovechar para repasar el concepto del condicional si en Excel. Entonces vamos a decir, si la TIR es menor o igual que el WACC, vamos a decir que ese proyecto no
es viable. De otra manera, sí es viable. Acá se me pegaron las letras. Listo. Y cerramos. O sea, si es viable y acá nos dio algo. Espérenme. Ah, ya. Acá hay que fijar esta. Y listo. Ahí nos da entonces que no es viable el proyecto 3. Eso era un pequeño repasito del condicional sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si se dan cuenta, todos los valores de valor presente neto se pasaron a esta tabla. Resulta que a nivel financiero se utiliza mucho el denominado análisis de sensibilidad. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Es mirar por cada cambio de una variable independiente, en este caso el WACC, qué cambio se genera en la variable dependiente, o sea, en el valor presente neto. De esta manera estamos diciendo que el valor presente neto depende del WACC. Si nos damos cuenta en la formulación, pues es de esa manera. Para realizar el análisis de sensibilidad vamos a recurrir a una herramienta de Excel que se llaman las tablas de datos. Entonces nos vamos al menú Datos, le damos clic en Análisis y sí, Tabla de datos. ¿Qué vamos a hacer? Perdón. Antes de hacer este proceso, vamos a sombrear la tabla, ojo, desde donde les estoy mostrando, desde acá. Desde acá. Ojo que desde ahí es que se sombrea la tabla, o si no sale mal. Le damos análisis y sí, tabla de datos. El WACC está a nivel de columnas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sombreamos el WACC de acá y vamos a decir que eso no es fila sino columna. Y le damos a aceptar. Y listo. Los valores negativos los vamos a poner en rojito. Acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que de los 3 proyectos, el que menor nivel de riesgo implica es el proyecto número 2. ¿Por qué? Porque es el que su valor presente neto depende menos del WACC. Dense cuenta que el valor presente neto sigue siendo positivo incluso con un WACC del 20%. ¿Por qué? Pues porque su TIR es de la 22. Con esto damos por terminado nuestro tutorial. Espero que ustedes estudiantes pues al verlo les haya quedado muy claro. De todos modos pues saben que a través del aula virtual tienen todos los recursos disponibles para que puedan solucionar sus inquietudes. Nos veremos entonces en una próxima ocasión. Hasta pronto.